En nuestro 6º aniversario, Roger finalmente aceptó acompañarme de viaje a París. El día de la salida, lo esperé en el aeropuerto durante 1 hora entera, solo para recibir un mensaje suyo. 11. Surgió algo urgente en el trabajo. Ve solo. A primera hora de la mañana, aterricé en el aeropuerto de París y vi una foto que me envió Sansa, que se siente al estar en la palma de la mano. En la foto los dedos de 2 personas estaban estrechamente entrelazados. En una de las manos estaba el anillo que compartimos Roger y yo. Sonreí suavemente y comenté: «Wow. Una pareja perfecta. Siempre has querido ir a París, ¿verdad?» «Esta vez, sin duda te acompañaré como es debido», me dijo Roger al reservar los billetes. Planifiqué el itinerario con entusiasmo, imaginándonos explorando el Louvre, abrazándonos bajo la Torre Eiffel y paseando de la mano por el Sena, donde revoloteaban palomas blancas. Desde el momento en que me dejó en el aeropuerto, no dudé ni un segundo. No fue hasta que vi el momento en que Sansa publicó, vi el anillo de esa pareja tan familiar y leí las palabras, que se siente estar en la palma de la mano. Finalmente no pude contenerme y llamé a Roger, y tuvimos una pelea tremenda. Por teléfono su tono seguía siendo tranquilo, sin rastro de emoción. ¿Puedes dejar de armar un escándalo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sansa y yo solo somos amigos. Al día siguiente fui a un restaurante y encontré al camarero francés más guapo para que me guiara. Por 1000 euros me llevó a un tour de 10 días por París y me ayudó a tomar fotos. El tercer día, el último, publiqué un momento de 9 cuadrículas, junto con una foto de nosotros chocando tazas de café junto al Sena, tomando un café en la orilla izquierda. Menos de 2 minutos después de publicarlo, recibí una llamada de Roger. Lo primero que dijo al acercarse fue: «¿Quién es este hombre?». Antes de que pudiera responder, volvió a preguntar apresuradamente: «¿Qué hay de los anillos de pareja que llevas en la mano?». Estaba empezando a ponerse nervioso. Llevamos 6 años juntos y Roger nunca ha mostrado esta clase de crisis. Siempre parecía dar por sentado que nunca lo dejaría. Cada vez que discutíamos él evitaba la confrontación, me ignoraba o incluso me bloqueaba y borraba, todo era rutina. A lo largo de los años, siempre había sido muy imprudente y obstinado. Pero lo que no sabía era que durante esos 10 días en París, yo ya había empezado a reevaluar nuestra relación. Si hubiera sido antes, oírlo preguntar con tanta preocupación me habría alegrado, incluso emocionado. Pero ahora, no sentía ninguna emoción. Solo le respondí con 2 frases: «Mi francés no es bueno, él es el guía que encontré en París». Perdí el anillo sin querer mientras alimentaba palomas junto al Sena. Silencio al otro lado de la línea. Tras una larga pausa, por fin escuché su voz grave: «Te recogeré en el aeropuerto mañana». Respondí con un simple ok, colgué, apagué el teléfono y seguí saboreando mi café mientras disfrutaba de la vista del río. A las 7 de la tarde, tras aterrizar, salí de la estación en tacones altos, arrastrando 2 maletas grandes. Él reservó el billete sin que yo dijera nada, sabía exactamente cuándo llegaría. Pero incluso a las 8 de la tarde no había señales de Roger. Ni llamadas ni mensajes. A las 8:30, dejé de esperar y arrastré mis maletas hasta la parada de taxis. Había mucha gente por la tarde, así que hice fila durante 2 horas antes de conseguir un taxi. Para cuando llegué a casa, ya eran más de las 11 de la noche. Cuando bajé del coche, el taxista me preguntó: «Señorita, lleva tacones altos y su maleta pesa mucho. Puede que sea difícil para usted sola. ¿Te llevo al barrio?». Lo pensé un momento y respondí: «Gracias, chofer, pero no hay problema. Puedo arreglármelas solo». Por el camino paré varias veces, jadeando, pero finalmente logré arrastrar la maleta hasta el ascensor. Sin embargo, al entrar, mi tacón se enganchó accidentalmente en el hueco del ascensor. Me torcí el tobillo y junto con el dolor agudo, sonó un mensaje en mi teléfono: «Hermana, ¿ya te decidiste? ¿Quieres hacer caso a mamá y papá e irte a estudiar al extranjero?». Era de mi hermana. Estudié Bellas Artes y desde que me gradué de la universidad, mi familia ha estado deseando que fuera al extranjero a continuar mis estudios. Si lo hacía, decían, seguramente encontraría un trabajo 10 veces mejor que el que tengo ahora al regresar. Puse excusas diciendo que no podía cuidarme sola, pero todos sabían que era solo un pretexto. La verdadera razón por la que no quería ir era porque no podía separarme de Roger.
Al poco tiempo mi hermana me envió otro mensaje: solo son 2 años, y yo también planeo irme al extranjero pronto. Donde quieras ir, puedo ir contigo. 2 años, ni muy largos ni muy cortos. Roger y yo estuvimos juntos desde nuestro primer año, durante años en la universidad y 2 años después de graduarnos. Estuve a su lado durante 6 años. El día de la graduación, el Departamento de Arte presentó una exposición titulada El futuro. Nuestros compañeros pintaron sus esperanzas para el futuro, algunos soñaban con ser grandes artistas, otros con viajar por el mundo y ver todas sus maravillas. Lo que yo pinté éramos solo nosotros dos, Roger y yo. Durante 6 años, él siempre estuvo en el futuro que yo anhelaba. Pero ni siquiera pudo venir a recogerme tarde en la noche. Ridículo, patético, lamentable. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, sentí un dolor agudo en el tobillo. Le di a enviar el mensaje: hermana, quiero estudiar en París. De vuelta a casa, después de una ducha caliente, abrí inmediatamente mi portátil. Me inscribí para el examen internacional del mes siguiente y sin darle importancia, cogí el libro de francés del escritorio. Este libro estaba pensado originalmente para este viaje a París. En aquel entonces, Roger dijo que me estaba excediendo. Su francés era bastante bueno, al menos para viajar conmigo, las conversaciones cotidianas no serían un problema. El francés es muy difícil de aprender. En ese momento, no seguí leyendo. Pero esa noche seguí leyendo hasta bien pasada la medianoche, antes de quedarme dormido con la cabeza apoyada en el escritorio. La voz de Roger llegó a mis oídos. Abrí los ojos y lo vi llegar a casa, oliendo a alcohol. Me froté los ojos y dije: ¿has vuelto? Es muy tarde, vete a la cama rápido. Después de decir eso, me levanté y caminé hacia la habitación. La voz grave de Roger me llegó desde atrás. Me giré y, bajo la tenue luz, frunció el ceño profundamente, dudando en hablar, con una expresión algo insegura. Supuse que quería preguntarme por qué no actuaba como antes, por qué no le pregunté con quién había estado bebiendo, por qué no había venido a recogerme. Entonces empezaría a dudar de su relación con Sansa, discutiría con él y armaría un berrinche. 11. ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no contestaste mis llamadas?, me preguntó. Miré mi teléfono y vi que sí me había llamado varias veces, pero ya era más de la 1 de la madrugada. En ese momento, estaba leyendo un libro en francés y mi teléfono estaba en silencio. Sansa acaba de tener un episodio. Rompió una botella en casa y estaba intentando hacerse daño, así que fui. Respondí en voz baja, interrumpiendo su explicación. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para ir a la habitación, me agarró de repente. 11. Por favor, no te enfades. Realmente no había nada entre ella y yo. Roger, no estoy enojada. Me froté los ojos con la voz desprovista de emoción, interrumpiéndolo de nuevo. Es tarde, estoy un poco cansado y quiero dormir. Tú también deberías acostarte pronto. Tras decir esto, moví el brazo indicándole que me soltara. 11. ¿Puedes dejar de armar un alboroto? No me soltó, sino que me miró directamente a los ojos con un tono claramente molesto. Lo miré perplejo y bostecé. ¿Qué pasa? Estoy muy cansado. Hablaremos de ello mañana. Me miró fijamente, moviendo los labios pero sin pronunciar palabra. Tras un largo momento su expresión se tornó aún más irritada y finalmente me soltó la mano. Me di la vuelta sin mirar atrás y entré en la habitación. ¡Pum! En cuanto me acosté, oí el portazo al salir de casa. La puerta se cerró de golpe, con fuerza, deliberadamente, casi como si quisiera que la oyera. Pero no le hice caso y cerré los ojos con suavidad. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente Roger compró el desayuno y sobre la mesa había una exquisita caja. Feliz sexto aniversario, 11. Abrió la caja y reveló un par de anillos de pareja nuevos. El día que íbamos a Francia, recibí una llamada. Sansa había salido corriendo del hospital. Sabes que su estado mental es inestable, así que fui a buscarla. Anoche tuvo una recaída repentina en casa, y por eso. Antes de que Roger pudiera terminar, sonreí suavemente y miré el desayuno en la mesa. Está bien, solo come. Me senté, tomé un sándwich y le di grandes mordiscos.
Él sostuvo el anillo, mirándome con ojos profundos. 11. Ya que perdí el anillo, consigamos uno nuevo. Todavía recuerdo que en nuestro primer aniversario me regaló esos anillos de pareja. Roger, no me los quitaré en toda mi vida. En ese momento lo abracé fuerte y me puse el anillo en el dedo con los ojos llenos de lágrimas. Esta vez dudé unos segundos, luego sonreí al tomar el anillo. De acuerdo. Gracias, Roger. Dejé el anillo a un lado y seguí desayunando. Parecía vacilante, su mirada hacia mí era a la vez inquisitiva y confusa. 11. ¿Sigues enfadada? Sonreí levemente y pregunté con seriedad, ¿por qué iba a estar enfadada? Tú y Sansa han sido amigos de la infancia, como hermanos. ¿No es natural que un hermano cuide de su hermana? Sus ojos parpadearon con una expresión compleja mientras me miraba, y luego al anillo que tenía en la mano. Así que tú. Miré de reojo con indiferencia, parpadeé y sonreí, me lo pongo ahora mismo. El anillo era un poco ancho, quizá porque había perdido mucho peso con los años, algo que él no había notado. Al verme usarlo por fin relajó la expresión, y me dedicó una leve sonrisa. 11. Regresa conmigo esta noche a cenar con mis padres. Al oír esto me quedé atónita y lo miré fijamente. Hace 3 años, fui a conocer a los padres de Roger por primera vez. Me había preparado con esmero durante mucho tiempo, eligiendo regalos durante varios días. En cuanto entré con bolsas y paquetes, vi a Sansa charlando con sus padres. ¿De qué hablas? ¡Qué animado! Se acercó con una sonrisa, y Sansa le dedicó una sonrisa coqueta, ladeando la cabeza mientras decía, hablando de tus vergüenzas de la infancia, Roger. Me quedé en la puerta desconcertado, avergonzado, un buen rato antes de que la niñera finalmente me hiciera pasar. Después de eso, Roger siempre encontraba excusas para evitarlo y nunca más me llevó a casa. Intuía vagamente que a sus padres no les caía bien. Antes, si hubiera dicho que quería llevarme a casa, me habría alegrado tanto que no podría ni hablar. Pero ahora simplemente negué con la cabeza ligeramente, esta noche no, tengo algo que hacer. ¿Algo del trabajo? En realidad, era sobre el examen de estudios en el extranjero, pero no se lo dije, solo asentí, insinuando que trabajaría esta tarde. Puedo esperar a que termines de trabajar, podemos volver más tarde. No hace falta, la próxima vez. Bajé la voz tranquila y Roger se quedó atónito al instante. Frunció el ceño, pero ya se lo había dicho a mamá y papá. Me limpié la boca, me levanté y entré a empacar mis cosas. Lo siento, no tengo tiempo esta noche. Computadora, libro de francés, carpeta. Revisé cada cosa cuidadosamente y las empaqueté. Al poco rato su voz fría sonó, de acuerdo, entonces le pediré a Sansa que vuelva conmigo. De un portazo, cerró la puerta y salió hecho una furia. Ni siquiera levanté la vista, seguí con lo que estaba haciendo. Por estudiar en el extranjero, fui a la empresa y presenté mi carta de renuncia. Me alegro, pero tienes que terminar de entregar tu trabajo antes de irte. Ven, te invito a comer. La líder Peggy siempre me ha admirado. Por invitación suya, llegamos al restaurante. Mientras esperaba los platos, empecé a revisar los menús y vi una nueva publicación de Sansa. En la foto, Sansa estaba sentada junto a Roger con sus padres a su lado. Los 4 estaban radiantes de alegría. El pie de foto decía, comer en familia es simplemente felicidad. Abajo había un icono familiar. Era el de Roger, alguien que nunca publica ni se fija en los momentos. Solía ser así, cada vez que Sansa y yo discutíamos, le daba me gusta a sus publicaciones. Esta vez no me enojé ni me gustó. Le di un me gusta a la publicación. Te invité especialmente a este restaurante francés. Pruébalo, ¿está bueno? Peggy me dio un trozo de foie gras con el tenedor. Me lo metí en la boca, asentí y sugerí que fuéramos a cantar karaoke más tarde. Peggy bromeó, llegando tarde a casa, ¿no te da miedo que tu pareja diga algo? Negué con la cabeza, apagué el móvil y sonreí. Entonces simplemente no volveré a casa. A la mañana siguiente me desperté y revisé mi teléfono en el hotel. Vi varios mensajes sin leer de Roger, ¿por qué tienes el teléfono apagado? ¿Dónde estás? Es muy tarde, ¿por qué no has vuelto? Antes siempre le enviaba estos mensajes.
Cada vez que Sansa lo llamaba y él no quería que lo molestara, simplemente apagaba el teléfono. No importaba lo tarde que llegara a casa, no importaba lo enfadada que estuviera, siempre lo esperaba. Lo pensé un momento y respondí, la empresa ha estado muy ocupada últimamente, no volveré estos días. Después de un buen rato, por fin me envió otro mensaje, vale. Los días siguientes estuve ocupado con los preparativos para mi viaje al extranjero y no volví a casa. Hasta que un día, mientras hacía los deberes en una exposición de arte, recibí un mensaje de Roger, ¿a qué hora terminas? Te recogeré y te llevaré a casa. Lo pensé y acepté, enviándole mi ubicación. A las 5 de la tarde salí de la sala de exposiciones y vi el coche negro de Roger aparcado junto a la carretera. ¿Tu empresa cambió de sede? Bajó la ventanilla con cara de desconcierto. No. Vine a ver la exposición de arte. Varias veces antes, había querido pedirle que me acompañara a una exposición de arte. Solía estar ocupado con el trabajo y en los raros días libres, Sansa siempre encontraba una excusa para llamarlo. Cuando me enojaba, me decía con impaciencia, Sansa es paciente, ¿no podría ser un poco más comprensiva? Las exposiciones de arte son solo un pasatiempo, puedes ir sola. Además, la verdad es que no entiendo esas pinturas, dijo sin darse cuenta. Cada vez que le pedía que me acompañara a una exposición, era porque mis propias obras estaban expuestas. No era un pasatiempo aburrido, quería compartir mi alegría y mi satisfacción con él. Pero tras ser rechazado una y otra vez, nunca más le pedí que fuera conmigo a una exposición. Me apresuré al asiento del copiloto y estaba a punto de abrir la puerta cuando Roger me llamó, 11. Se detuvo, su mirada se desvió hacia la galería junto a la carretera. ¿Qué tal si entramos y echamos otro vistazo? Negué con la cabeza. Antes de que pudiera subir al coche, Roger abrió la puerta del conductor y se acercó a mí. Su expresión se ensombreció al preguntar ¿por qué? ¿No quieres ir? Sonreí suavemente y dije, ya terminé de mirar. Vamos. Después de hablar, justo cuando estaba a punto de subir al coche, me agarró la mano de repente. Su expresión era compleja, una mezcla de vacilación y un dejo de culpa, pero nunca había estado en una exposición de arte. Quiero echar un vistazo. Me quedé atónito por un momento, luego sonreí y dije, de acuerdo, vamos. En la espaciosa galería, Roger y yo caminábamos uno al lado del otro. Su mirada se desvió hacia una pintura expuesta, deteniéndose un momento. 11. ¿De qué estilo es esta pintura? Era raro que mostrara interés en mi campo. Rara vez prestaba atención a las obras que pintaba. Incluso la obra que creé para la graduación, titulada Del futuro, solo la miró una vez antes de guardarla. Levanté la vista y respondí en voz baja. Esta pintura es de estilo surrealista del artista francés Marcel. Rin, rin, rin. Antes de que pudiera terminar de hablar, sonó el teléfono de Roger. El identificador de llamadas mostraba a Sansa. Tras 2 timbres, lo silenció, se guardó el teléfono en el bolsillo y siguió mirando el cuadro. Al segundo siguiente volvió a sonar el timbre. Sacó su teléfono, dudó un momento y yo lo agarré, presioné el botón de respuesta y puse el altavoz. Al otro lado se oyó la voz frágil y angustiada de Sansa. Roger, me duele muchísimo la cabeza ahora mismo y siento una opresión en el pecho que me sofoca. Apenas puedo ver al caminar. Me siento fatal y quiero ir al hospital. ¿Puedes venir a recogerme? Levanté la vista y me encontré con la mirada de Roger. Frunció el ceño. Le diré a mi asistente que te recoja. Sansa se emocionó al instante al otro lado de la línea, con la voz entrecortada por las lágrimas. No. Roger, sabes que solo cuando estés aquí podré tranquilizarme y colaborar con el tratamiento. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de perder el control y volver a lastimarme. Un atisbo de vacilación apareció de inmediato en el rostro de Roger. Guardó silencio, me miró y le temblaron los labios, queriendo decir algo. Claro, sabía que quería ir. Como siempre, en cuanto Sansa llamaba, lo dejaba todo y venía corriendo. Siempre que me enfadaba, discutía con impaciencia, incluso me acusaba. Crecimos juntas, Sansa es una paciente, ¿qué tiene de malo que la cuide un poco más? ¿Cuántas veces te lo he dicho? De verdad que no hay nada entre ella y yo. 11. ¿No puedes mostrar un poco de compasión?
Sansa ya da bastante pena, ¿por qué te peleas con ella? ¿Podrías ser un poco sensata? Deja de armar un lío sin motivo. Una vez tuvimos una pelea terrible. Estaba de mal humor, empaqué mis cosas y me escapé de casa. Durante un mes entero no volví, y él no me llamó ni me envió un mensaje. Después de la Guerra Fría, fui yo quien finalmente se tragó su orgullo y fue a buscarlo. No es nada, adelante. Regresaré solo luego. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando él se adelantó y me agarró. Déjame llevarte primero. Sonreí y negué con la cabeza. Está bien, date prisa y llévala al hospital primero. Justo iba al supermercado de importación de al lado a comprar comida. Se quedó atónito un momento dudando antes de decir en voz baja, luego volveré después de terminar mi trabajo y podemos comer juntos. Lo pensé un momento y asentí, bueno, entonces iré a comprar la comida. A solo unos pasos, su voz grave me llegó desde atrás, 11, lo siento. Ni siquiera giré la cabeza, salí sola, sonriendo mientras decía, no pasa nada, adelante. A las 7 de la tarde, terminé de preparar la cena. Hacía poco había aprendido algunos platos franceses, foie gras a la plancha, ensalada nicoise y sopa de carne con verduras. Roger aún no había vuelto, pero en lugar de esperarlo como antes, cogí mis cubiertos y disfruté de la comida. La textura del foie gras aún no estaba del todo bien, pero ya había captado algunos de los ingredientes esenciales de la sopa de carne. A las 8 de la tarde, después de cenar, me puse a leer un libro en francés. Cuando me cansé saqué el móvil y revisé mis momentos. Antes, siempre que Sansa llamaba a Roger, publicaba actualizaciones sobre él. Pero esta noche, por alguna razón, no publicó ni una. A las 10 de la noche la comida que le había dejado se había enfriado, así que la guardó en el refrigerador. Entonces abrió su computadora y empezó a buscar información sobre la Escuela de Arte de París. Tras organizar los materiales y tomar notas, ya era pasada la medianoche. Aún un poco insatisfecha, decidió ver una película francesa para practicar su oratoria. Solo después de terminar la película y prepararse para acostarse se acordó de Roger. De repente se dio cuenta de que no había pensado en él ni una sola vez en toda la noche. Estar completamente inmersa en lo que amaba era así de alegre, así de gratificante. A la mañana siguiente Roger aún no había regresado. Su teléfono vibró con un mensaje de Peggy, de 11 años, que venía a la oficina a entregar las últimas tareas. Respondió con un rápido OK, y salió corriendo hacia la empresa. Por la tarde, mientras estaba ocupado con el trabajo, finalmente recibí una llamada de Roger. ¿Por qué no has respondido a mis mensajes? Su voz ansiosa llegó del otro lado de la línea. Me quedé atónito por un momento y luego me di cuenta de los varios mensajes que me había enviado esa mañana. Estoy ocupado con el trabajo. ¿Qué pasa? Mi tono era completamente monótono y no dejé de hacer lo que estaba haciendo. Guardó silencio un momento y luego dijo, anoche Sansa estaba muy inestable emocionalmente. Tenía miedo de que tuviera otro episodio sola, así que... Sonreí suavemente. No es nada. No estoy enojada, no necesitas explicarlo. Volvió a guardar silencio y tras una larga pausa, preguntó con incredulidad, 11, ¿de verdad no estás enfadada? Sus palabras me inspiraban una inexplicable sensación de pérdida. Parecía que quería verme enfadada, verme histéricamente enfadada con él. Pero yo, en realidad, no tenía fluctuaciones emocionales. Sí, de verdad que no estoy enojada. Lo entiendo. En ese momento Peggy a mi lado me miró. Le hice un gesto con la cabeza y luego le dije al teléfono, Roger, ¿hay algo más? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Su voz urgente llegó del otro lado, te recogeré esta noche. Vamos a dar un paseo por el río. Al oír las palabras salir a caminar, me quedé atónito. En los 6 años que llevábamos juntos, rara vez salíamos y mucho menos paseábamos junto al río o disfrutábamos de la brisa del atardecer. Pero cada vez, después de consolar a Sansa, él la acompañaba a pasear y explorar la ciudad. Me explicó que Sansa es una paciente. Salir a caminar le hace bien. Me sentía frustrada y tratada injustamente y a menudo se lo decía, pero a veces también sufro mucho estrés laboral. Quiero salir a caminar contigo y charlar.
Siempre se agarraba la frente mirándome con impotencia. El estrés laboral es alto, puedes salir con tus compañeros. Ahora creo que tenía razón. Así que le respondí con calma por teléfono. No voy al bar con mis colegas esta noche. Pronto preguntó en voz baja, ¿vas a tomar algo? El año pasado, Sansa lo invitó a tomar algo a su casa. Lo esperé toda la noche hasta que vi la publicación de Sansa al amanecer, alguien borracho se ve muy guapo. En la foto, estaba sonrojado y con la mirada vidriosa mientras se apoyaba en los brazos de Sansa. No volvió a casa en toda la noche y al día siguiente tuve una gran pelea con él, sosteniendo la foto y enfrentándolo. Sí, estaba borracho anoche, pero en realidad no había nada entre ella y yo. Ni siquiera dormimos juntos. Nuestras familias han sido muy unidas desde niños, jugando juntos desde pequeños. Estaba deprimida, así que simplemente la acompañé y nos tomamos una copa. ¿Qué tiene de malo? ¿No es perfectamente normal? Él creía que era perfectamente normal beber afuera y apoyarse en el hombro de otra mujer. Así que le dije, bueno, claro que vas a un bar a beber. Se quedó callado al otro lado del teléfono un buen rato antes de decir en voz baja, bueno, bebe menos, no te emborraches. Entendido. Esa noche mis compañeros me organizaron una fiesta de despedida. Estuvimos de fiesta en el bar hasta pasada la medianoche y el grupo, con ganas de más, salió gritando que iríamos al siguiente sitio. Sonreí y asentí hasta que oí la voz de Peggy. 11, ¿no es ese tu Roger? Siguiendo la mirada de Peggy, vi a Roger de pie delante de un sedán negro. Oye, ya había oído hablar mucho de él a Eleven, pero esta es la primera vez que lo veo en persona. Es muy guapo, con razón Eleven está tan loca por él y ni siquiera nos mira a los demás. Bueno, vamos al siguiente evento, no quiero hacer esperar a la joven pareja. Mis compañeros bromeaban y reían, si hubiera sido yo antes, me habría sentido tímido y orgulloso a partes iguales. En aquel entonces, quería que todo el mundo supiera cuánto me gustaba Roger. Pero ahora, solo me sentía un poco incómodo y perdido. Después de que todos se dispersaron, avancé lentamente. 11, ¿estás borracho?, preguntó preocupado. Negué con la cabeza y, impulsado por el alcohol, me quité de encima su mano mientras él intentaba sujetar la mía. Abrió la puerta y se subió al coche, con la mano apoyada en el volante y una expresión de decepción. ¿Se te ha olvidado qué día es hoy? Me detuve un momento pensándolo bien, sabiendo solo que hoy era oficialmente mi último día de trabajo. Entonces oí su voz baja y ronca, hoy es mi cumpleaños. Aprovechando el alcohol, puse cara de aturdimiento y me disculpé mientras decía, lo siento, Roger. Mírame, cuando me emborracho, lo olvido todo. En realidad, no estaba borracho y no había olvidado nada. Todavía recordaba que el año pasado, para su cumpleaños, había reservado con antelación una sala privada en un restaurante y lo había decorado con esmero. Flores, regalos y un pastel que hice yo misma. El pastel estaba inspirado en un cuadro que había dibujado con crema que nos representaba a ambos encima. También había invitado a nuestros amigos más cercanos, sus amigos y los míos. Todos nos habían acompañado en todo momento, desde la universidad hasta ahora. Quedamos en las 8 de la tarde, pero a medianoche, ya había pasado la hora de soplar las velas, y él seguía sin aparecer. Mis amigos estaban incómodos y sin saber qué hacer. No tuve más remedio que llamarlo, solo para oír su voz impaciente. Te lo dije, vendré después de terminar el trabajo, ¿vale? Me dio un vuelco el corazón. Roger, ¿se te ha olvidado qué día es hoy? ¿Hoy? Ay, es mi cumpleaños, ¿eh? Acabo de recordarlo. Se me saltaron las lágrimas, pero me obligué a mantener la calma y pregunté, ¿dónde estás ahora? Estoy en la oficina. Antes de que pudiera terminar, una voz femenina suave y coqueta llegó por el teléfono, Roger, date prisa. El estreno está a punto de empezar. Llevo mucho tiempo esperando esta película. Sí, ya lo pillé, Sansa. Le susurró suavemente a Sansa, luego bajó la voz y me dijo con impaciencia, bueno, nunca celebro los cumpleaños. Es muy tarde, deberías volver a dormir un poco. El teléfono estaba en altavoz. Después de colgar, la habitación quedó en completo silencio. Después de un buen rato, finalmente no pude contenerme y las lágrimas cayeron una tras otra sobre el pastel.
La imagen de ambos se desdibujó poco a poco y se volvió borrosa. 11. ¿De verdad lo olvidaste? Roger tenía los ojos rojos y las manos que agarraban el volante temblaban ligeramente. Suspiré suavemente y lo miré con una fingida culpa. Lo siento. De verdad que lo olvidé. Además, ¿no siempre has dicho que no celebras los cumpleaños? Su mirada se desvió de repente, una extraña emoción brilló en sus ojos. Sonreí y dije, no es nada. Si quieres celebrar, podemos compensarlo cuando lleguemos a casa más tarde. Dicho esto, apoyé la cabeza en el asiento y me quedé dormida. Dormiré un poco para despejarme. Despiértame cuando lleguemos a casa. Después de un buen rato, el vehículo por fin arrancó. Durante el camino, Roger permaneció en silencio sin decir ni una palabra. La radio del coche sonaba una canción llamada Escape from the Tiger's Mouth, y una llovizna empezó a caer sobre la ciudad. Cada instante amándote es como un metro que pasa a toda velocidad. Nunca antes había entendido esta letra, pero ahora por fin comprendí la amargura que se escondía tras ella. Bajo la llovizna, las luces de neón de la ventana se difuminaban en destellos de luz y sombra, trayendo consigo recuerdos de Roger y de mí, que pasaban fotograma a fotograma ante mis ojos. Ya casi termina, ¿verdad?, pensé, pero aún así decidí no decírselo en su cumpleaños. Si el principio era hermoso, el final debía ser directo y digno, sin deudas pendientes. De vuelta a casa, al entrar en el ascensor, miré el hueco bajo mis pies y me quedé dormida un momento. Roger me llamó a mi lado. Volví a la realidad y sonreí, sin pensarlo, solo pensando en qué cocinar. En el umbral, en cuanto se abrió la puerta, una figura apareció de repente y corrió a los brazos de Roger. «Feliz cumpleaños, Roger», resonó la dulce voz de Sansa. Roger parecía un poco nervioso, levantando las manos mientras me miraba con nerviosismo. «Oh, la cuñada también está aquí». Después de un momento, Sansa me dirigió una mirada significativa. Aunque dijo eso, seguía apoyada en el pecho de Roger. Adelante. Celebremos juntos el cumpleaños de Roger. Sonreí suavemente y no les presté más atención, yendo directo a la cocina. 11. ¿No estabas borracho? Déjame ayudarte. La voz de Roger me llegó desde atrás mientras lavaba las verduras, y respondí con ligereza, «Tenemos invitados, ¿no vas a hablar con ellos?» Tras decir eso, me preocupó que pensara que estaba celosa, así que me giré rápidamente y sonreí, «Roger, no estoy borracho, tranquilo». Le temblaban los labios a punto de decir algo cuando Sansa se acercó por detrás y le echó el brazo por encima del hombro. «Roger, ¿no quieres ver el regalo que te preparé?» Tras hablar, Sansa me miró y esbozó una sonrisa. Provocativa, presumida, o lo que fuera, ya no me importaba. Le devolví la sonrisa y me di la vuelta, reanudando mi trabajo. Roger le dio la llave de la casa a Sansa. Dijo que si había una emergencia, podía venir en cualquier momento. Ya había aparecido de repente varias veces, y nunca la había recibido con buen rostro. Pero esta vez, desde que la vi hasta que me sirvieron la comida, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. En la mesa del comedor, Sansa se sentó junto a Roger, uniendo cariñosamente su brazo con el de él. «Sansa, siéntate al otro lado de la mesa». Habló en voz baja, mientras yo recogía los cubiertos y sonreía. «No hace falta, donde quiera que te sientes, todo es para comer». La comida de hoy seguía siendo francesa, y tras varios intentos, había avanzado bastante. Sansa le dio un mordisco al foie gras, frunció el ceño de repente y me miró, «Cuñada, este foie gras sabe a caza». ¿Olvidaste quitarle el sabor a caza? Puedes usar vino tinto para quitarle el sabor a caza. Tengo una botella en casa. La última vez que Roger vino, dijo que tenía un sabor especialmente bueno. Le pediré que te la traiga la próxima vez. Recuerda usar vino tinto para quitarte el sabor a caza la próxima vez. Basta, come bien. Roger habló de repente, tomó un trozo de foie gras con el tenedor y se lo metió en la boca. Qué rico. 11. ¿Qué te ha gustado tanto preparar comida francesa últimamente? Antes de que pudiera hablar, Sansa soltó una risita y me interrumpió. Si hablamos de cocina francesa, la mejor sin duda está en Resines, París. En aquel entonces Roger y yo fuimos a París, y ese fue el restaurante que visitamos. Mientras sus palabras caían,
mi mano que sostenía la cuchara de sopa tembló ligeramente. ¿Has estado en París? Sansa asintió, mirando coquetamente a Roger a su lado. Sí, París es la ciudad del romance. ¿Qué pareja no querría abrazarse bajo la Torre Eiffel? En ese momento, Roger y yo. Basta, interrumpió Roger con semblante serio, con la mirada fija en mí. Sonreí suavemente. ¿Cómo se divertían en aquel entonces? Cuando hablé, Sansa hizo un puchero y continuó en voz baja. En esa época, fuimos al Louvre y Roger incluso me estaba explicando las obras de arte. ¿Y la Torre Eiffel? Nos tomamos una foto abrazados bajo la torre. Incluso me prometió que de ahora en adelante iría conmigo todos los años solos. Su sonrisa se hizo cada vez más brillante y luego cogió un tomate, mirándolo con desdén. 11. Esta sopa de carne y verduras sabe peor con tomate. ¿No crees que algunas cosas, cuando se ponen donde no deben, son simplemente innecesarias? Tras decir esto, su mirada se desvió lentamente hacia mí y sonrió con significado. Basta. De repente Roger apretó el puño y golpeó la mesa. Fuera. Bajo su mirada furiosa, la sonrisa de Sansa se congeló al instante. ¿Qué? Al cabo de un momento se levantó y señaló hacia la puerta, mirando a Sansa. Te dije que salieras. ¿No entiendes el lenguaje humano? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sansa al instante. Con los ojos enrojecidos, apretó los dientes, se levantó y dio un portazo al salir. ¡Pum! Tras cerrarse la puerta, Roger se levantó de inmediato, cogió una colonia masculina que había cerca y la tiró a la basura. Era un regalo de cumpleaños de Sansa. A comer. Después de un momento hablé en voz baja. Roger me miró con una expresión de culpa. 11. Siempre ha sido así, testaruda. No se lo guardes rencor. Es bueno. Ni siquiera levanté la vista. Él emitió un suave dudando como si quisiera decir algo pero se contuviera. Continué con naturalidad. ¿Cómo se compara con Lesin? 11. Sansa y yo fuimos a París después de graduarnos del instituto. Su tono se tornó urgente al explicar, no te conocía entonces. Habían pasado 6 años, y esta era la primera vez que Roger usaba el nombre completo de Sansa delante de mí. ¿Debería alegrarme? Pero no podía sentirme feliz en absoluto. ¿Debería estar triste entonces? Sinceramente estaba un poco triste. El viaje a París por nuestro 6º aniversario, le rogué durante mucho tiempo antes de que finalmente aceptara. Roger, estudio arte, ¿sabes? Siempre he querido ver el Louvre. ¿Qué tiene de genial el Louvre? Yo tampoco lo entiendo. ¿Y qué hay de la Torre Eiffel en París? Dice la leyenda que los enamorados que se abrazan bajo la torre estarán juntos toda la vida. Basta, ¿para qué creer en esas leyendas tan absurdas? ¡Qué aburrido! En aquella época, cada vez que yo decía algo, él me quitaba el ánimo con un comentario. Al verme furiosa y callada, finalmente forzó una sonrisa para animarme. De acuerdo, 11, te lo prometo, iré contigo, ¿no te basta? Lo prometió con creces. Sin embargo, en el aeropuerto, Sansa lo llamó. Roger, siempre pensé que eras un simple que no sabías cómo hacer feliz a una chica. No fue hasta ahora que me di cuenta de que sí lo sabes. En ese momento dejé el tazón y miré en silencio a Roger, que estaba frente a mí. Intenté controlar mis emociones, pero el dolor me invadía y la nariz me dolía cada vez más. Nunca te he pedido mucho, solo un poco de interés y paciencia de vez en cuando, es suficiente. Pero nunca pensé que te faltara interés y paciencia. Es que le dedicabas todo tu interés y paciencia a alguien más. Mientras las palabras caían, Roger frunció el ceño, un rastro de pánico se dibujó en su rostro. No. 11, no es así. Apreté los labios, forzando una sonrisa. ¿Y entonces cómo es? Hizo una larga pausa, su mirada se tornó insoportablemente seria. En ese momento Sansa ya estaba enferma, estaba de mal humor y necesitaba un viaje para aliviarla. Era una paciente. Nuestros padres se llevaban tan bien, que la acompañé a París. A los 11 años ni siquiera nos conocíamos, así que no te lo conté por miedo a que lo malinterpretaras. Solté una risita, pero una oleada de melancolía me invadió profundamente.
En un instante todo volvió a la calma. La voz que habló era fría, aunque con un matiz ronco. Bueno, se hace tarde. Vete a dormir. 11. Yo. Rápidamente me agarró la mano, con los ojos fijos en mí. Sonreí aliviada, levantando la cabeza para evitar su mirada. No es nada. Acuéstate temprano. Mañana tengo algo muy importante que decirte. 11. Justo cuando me levantaba, Roger me rodeó la cintura con sus brazos desde atrás. Me abrazó con fuerza, como si quisiera encerrarme en su abrazo. ¿Cuánto tiempo hacía que este hombre no me sujetaba así? Ya no lo recordaba. 11. Me equivoqué de verdad. Se nota, has estado enfadado conmigo todo este tiempo, ¿verdad? Hundió la cabeza en mi cuello, su voz temblorosa me llegaba, su aliento cálido me rozaba la oreja. Apreté los puños con fuerza, reprimiendo la agitación en mi corazón, y dije con voz suave, de verdad que no estoy enfadado. Tras un momento de silencio, la voz de Roger se volvió más agitada. No, lo sé, es culpa mía. Debí haberme mantenido alejado de otras mujeres. Te prometo que nunca volveré a hacerte sentir triste. Por favor, perdóname, ¿de acuerdo? En ese momento un dolor indescriptible se apoderó de mí. Moví los labios, pero sentía como si algo me los bloqueara. Por favor, 11, di algo. Te lo suplico. Su voz grave volvió a sonar, y al mismo tiempo su teléfono sonó. Rin, rin, rin. Lo contestó rápidamente y colgó sin siquiera mirar. Rin, rin. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, se quedó mirando la pantalla un buen rato. Tras contestar, me tomó las manos y las soltó lentamente. 11. Yo. Vuelvo pronto. Después de colgar, agarró el abrigo del sofá y corrió hacia la puerta. Tras unos pasos, se giró y me miró fijamente. Espérame. En ese momento, al mirarlo a la cara, la leve emoción que acababa de aflorar fue como fuegos artificiales que florecían en el cielo nocturno. Tras estallar, se debilitaron y se desintegraron, disipándose en una fina humareda, y en un instante volvieron al silencio. No se dio cuenta de que yo acababa de ver el collar con el rabillo del ojo. Era Sansa. ¡Pum! Tras cerrarse la puerta, bajo la tenue luz, miré la casita donde él y yo habíamos vivido durante 6 años. Entonces, sin el menor sentimiento, comencé a empacar mis cosas. Nos tomó 6 años llegar hasta aquí. Pero borrar todo rastro e irnos solo tomó 1 hora. A las 3 de la mañana, todo estaba empacado. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el cuadro titulado Futuro. Espero que mi futuro siempre te tenga en él. Las palabras que le dije a Roger el año de nuestra graduación resonaron en mis oídos mientras lo abrazaba con los ojos brillantes de risa. Una vez pensé que cuando nos casáramos, pintaría otro para nosotros, llamado Hogar. Pero no tenemos futuro, y no puede haber hogar. Sonreí levemente, rompí el cuadro y lo tiré a la basura. La siguiente vez que vi a Roger fue 5 días después. 11. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir evitándome? Durante estos días, bloqueé todos sus contactos. Al no encontrarme, vino a la empresa. Pero yo ya había renunciado, así que, como era de esperar, no estaba allí. No fue hasta ese día, después de completar todos los trámites para estudiar en el extranjero y de ir a la empresa a invitar a Peggy a cenar, que me lo encontré abajo. Parecía que no había dormido bien, con ojeras profundas y barba incipiente. Parece que la cena tendrá que esperar a otro día. Peggy, que estaba detrás de mí, dio un paso adelante y, al ver a Roger, sonrió con complicidad. 11. Estás a punto de partir hacia París. Ve a pasar un buen rato con tu novio. La expresión de Roger se congeló al instante como una estatua. Centré mi mirada en él con una voz suave pero seria, meticulosa en su sinceridad. Roger, hablemos. Me senté en el asiento del copiloto, mientras Roger fumaba un cigarrillo tras otro a mi lado. Perdí la noción del tiempo transcurrido, y en el silencio sepulcral casi hablamos al mismo tiempo. 11. Casémonos. Roger, rompamos. En cuanto dijo esas palabras, su rostro palideció al instante. Un ligero temblor me recorrió el cuerpo, pero enseguida recuperé la compostura. En 3 días voy a continuar mis estudios en la Academia de Artes de París.
Se apresuró a decir, ¿cuándo decidiste eso? Respiré hondo y lo miré a los ojos, la noche que volví de París. Parecía algo aturdido, como si no pudiera creerlo. Tras un largo momento finalmente habló en voz baja, con un tono amargo, ¿fue desde ese momento que decidiste dejarme? Sonreí suavemente sin decir nada. Roger me miró fijamente a los ojos con la mirada ligeramente enrojecida, como si no estuviera dispuesto a aceptarlo, pero también desesperado. Incluso su voz, normalmente fría y arrogante, se volvió un poco ronca. Está bien, puedo esperar a que vuelvas. Cuando vuelvas nos casamos, ¿de acuerdo? 2 años, 3 años, 4 años. Puedo esperar lo que sea necesario. Su voz se volvió cada vez más apasionada mientras me agarraba la mano, un leve rubor tiñó las comisuras de sus ojos. Mis labios temblaron levemente queriendo reír, pero no pude. Tras un largo momento finalmente dije con naturalidad que ese anillo no se había perdido. Me lo quité y lo tiré al Sena. ¿Qué? Roger estaba completamente atónito mirándome con incredulidad. Cuando te vi con nuestro anillo de pareja, de la mano de otra persona, me pareció ridículo. Sonreí suavemente y aparté mi mano con fuerza de la suya. Ríete de mí por haberte tolerado una y otra vez durante estos 6 años. Ríete de mí por seguir aferrándome a fantasías irrealistas sobre ti. Roger, lo sé, estos años también han sido duros y difíciles para ti. A partir de hoy, te dejo ir y también me dejo ir. Después de terminar de hablar, hizo una larga pausa, su mirada se tornó triste y persistente al mirarme a los ojos. No. 11, es mi culpa. Te lo prometo, definitivamente cambiaré de ahora en adelante. Dame una oportunidad más, por favor. A donde quieras ir, iré contigo. A París, sí. Iré contigo a París, ¿de acuerdo? Su voz denotaba una tristeza y una melancolía desbordantes. Pero solo sonreí con resignación y negué con la cabeza. Durante estos 6 años, he seguido tus pasos, sin detenerme jamás a contemplar el paisaje. Una vez quise que fuéramos los dos juntos a París, pero no fue hasta que fui solo que lo comprendí de repente. París es precioso, incluso sin ti. Tras decir esto, abrí la puerta del coche con un tono desprovisto de emoción. Adiós, Roger. Tras alejarme unos pasos, dudé, me di la vuelta y eché una última mirada. Roger se sentó al volante, hundiendo la cabeza entre los brazos. Sus hombros temblaban constantemente, no sabía si por las lágrimas o por otra cosa. En ese momento, recordé de repente la última estrofa de esa canción, al amarte escapé del peligro. Tras un momento sonreí suavemente. Me quité el anillo de pareja que me había regalado después y lo lancé al aire con naturalidad. Entonces, sin mirar atrás, caminé hacia un futuro sin él.